es Yamiletsi Ramírez Herrera. Hablaré sobre el delito. La palabra delito deriva del verbo latino delinquere, que significa abandonar. El delito es el acto u omisión que sanciona la ley penal. El delito se clasifica en función de su gravedad. Aquí hay una división bipartita, la cual dentro de ella se distinguen los delitos de las faltas. Y se divide también en tripartita, la cual habla de crímenes, delitos, faltas o contravenciones. La segunda clasificación es según la forma de la conducta de la gente. Según la manifestación de la voluntad, los delitos pueden ser de acción y de omisión. Los de omisión se cometen mediante un comportamiento positivo. En aquellos se viola una ley prohibitiva. Los de omisión suelen dividirse en delitos de simple omisión y de comisión por omisión. Los delitos de simple omisión consisten en la falta de una actividad con independencia del resultado material que produzca. Los delitos de comisión por omisión son aquellos en los que la gente decide no actuar y por esa inacción se produce el resultado material. Un ejemplo es la madre que con el deliberado propósito de dar muerte a su hijo recién nacido, no lo amamanta. Produciéndose el resultado letal, la madre no ejecuta acto alguno, antes bien deja de realizar lo debido. La siguiente clasificación es por el resultado. Los delitos se clasifican en formales y materiales. Los formales son en los que se agota el tipo penal en el movimiento corporal o en la omisión del agente. Son delitos de mera conducta. Un ejemplo, la aportación de arma prohibida o la posesión ilícita de enervantes. Los delitos materiales son en los cuales, para su integración, se requiere la destrucción o alteración de la estructura o funcionamiento del objeto material. Un ejemplo, el homicidio. Porta el arma, pero hace uso de ella. O el daño en propiedad ajena. La siguiente clasificación es por la lesión que causan. Se divide en delitos de daño. Causan un daño directo y efectivo en interés como el homicidio o el fraude. Y se divide en delitos de peligro. No causan daño directo a tales intereses, pero los ponen en peligro como el abandono de personas o la omisión de auxilio. La siguiente clasificación es por su duración. Los delitos se dividen en instantáneos. Pueden realizarse mediante una acción compuesta de varios actos o movimientos y se produce en un solo instante. Un ejemplo es el homicidio o el robo. El instantáneo con efectos permanentes. Aquel cuya conducta destruye o disminuye el bien jurídico tutelado en forma instantánea, pero permanecen las consecuencias nocivas del mismo. Un ejemplo es el homicidio. Se destruye el bien jurídico de la vida y la supresión del mismo. La consecuencia de la conducta perdura para siempre. En las lesiones, el bien disminuye como resultado de la actividad humana. Continuado. En este delito se dan varias acciones y una sola lesión jurídica. Un ejemplo es cuando el sujeto quiere robar 15 vasos. Supongamos que trabaja en un restaurante y quiere robar 15 vasos, pero para no ser descubierto, diariamente se apodera de uno hasta completar la cantidad propuesta. Permanente. Puede concebirse la acción como prolongada en el tiempo. Hay continuidad en la conciencia y en la ejecución. Un ejemplo son los delitos privativos de la libertad como el plagio. Otra clasificación es por el elemento interno o culpabilidad. Los delitos se clasifican en dolosos y culposos. Los dolosos son cuando se dirige la voluntad consistente a la realización del hecho jurídico. Un ejemplo es el robo. La culpabilidad. No se quiere el resultado penalmente tipificado, mas surge por obrar sin las cautelas precauciones exigidas por el Estado. Un ejemplo es el manejador de un vehículo corre a excesiva velocidad y mata o lesiona a un transeúnte. La siguiente clasificación son los delitos simples y complejos. Llamándose así
Simples aquellos en los cuales la lesión jurídica es única, como el homicidio. Delitos complejos, aquellos en los cuales consta de la unificación de dos infracciones. La siguiente clasificación son delitos unisubsistentes y plurisubsistentes. Los unisubsistentes se forman por un solo acto y los plurisubsistentes se forman de varios actos. Por la forma de su persecución, estos delitos son llamados privados o de querella necesaria, cuya persecución únicamente es posible si se llena el requisito previo de la querella de la parte ofendida. Una vez formulada la querella, la autoridad está obligada a perseguir. La siguiente clasificación son los delitos comunes, federales, oficiales, militares y políticos. Los delitos comunes constituyen la regla general, aquellos que se formulan en las leyes dictadas por las legislaturas locales. Los delitos federales son los que atentan contra la nación, en este caso nosotros los mexicanos. O federación, entra el Ejecutivo Federal, el Judicial Federal y el Legislativo Federal. Los delitos oficiales son aquellos que comete un empleado o funcionario público en el ejercicio de sus funciones. Los delitos militares son los que atentan contra la disciplina militar. Aquí entra el campo de la Marina, el Ejército y la Fuerza Aérea. Los delitos políticos son los que incluyen todos los hechos que lesionan la organización del Estado en sí misma o en sus órganos o representantes. Y por último, la clasificación legal. La división de los delitos se hace teniendo en cuenta el bien o el interés protegido. El delito tiene elementos tanto positivos, tanto negativos. Dentro de sus elementos positivos se encuentra la actividad. La actividad es todo comportamiento humano voluntario positivo o negativo, encaminado a un propósito. Otro elemento es la tipicidad, que es la acción típica, solo aquella que se acomoda a la descripción objetiva, aunque saturada a veces de referencia a elementos normativos y subjetivos del injusto de una conducta que generalmente se reputa delictuosa, por violar en la generalidad de los casos un precepto, una norma penalmente protegida. Otro elemento es la antijuricidad. La colisión de la conducta sobre el orden normativo se da al generar las lesiones que no se justifiquen, sea por venganza, retribución o un ataque de ira. La imputabilidad también es otro elemento, en el cual el agente debe ser capaz de saber que el acto de atacar a una persona le puede o le va a generar una lesión a otra. Sus capacidades mentales no deben estar disminuidas en forma alguna para que se le considere imputable. Otro elemento es la culpabilidad, que es la consecuencia de la antijuricidad de la conducta, es decir, que supone que la reprochabilidad del hecho, ya calificado como típico, existen dos formas de culpabilidad, que es el dolo y la culpa. El dolo, donde la gente, conociendo la significación de su conducta, produce a realizarla, o se está consciente de, y en la culpa se ejecuta el acto con la esperanza de que no ocurrirá el resultado. No existe voluntad. Otro elemento es la condicionalidad objetiva, lo cual son hechos externos desvinculados de la acción típica, pero necesarios para que pueda aplicarse la pena. La indagación de la condicionalidad objetiva puede llevar a comprobar por vía negativa la falta de realización de ciertas condiciones de punibilidad, o sea, la ausencia de condicionalidad efectiva. El último elemento positivo es la punibilidad, el cual consiste en el merecimiento de una pena en función de la realización de cierta conducta. Ya he explicado los elementos positivos, ahora te explicaré los elementos negativos. El primer elemento es la falta de acción. Esto quiere decir que la conducta no existe y por tanto da lugar a la inexistencia del delito. El segundo elemento es la ausencia del tipo. Se dice que existe ausencia del tipo cuando en la ley no se encuentra plasmada o regulada alguna prohibición de alguna conducta, acorde al principio de legalidad penal. Un ejemplo, la blasfemia no está tipificada como delito en la mayoría de los estados.
Las causas de justificación. Está la defensa legítima, la cual es necesaria para rechazar una agresión actual o injusta mediante un acto que lesione bienes jurídicos del agresor. Los fundamentos de la legítima defensa tienen que estar dentro de ella una agresión injusta y actual, un peligro inminente de daño derivado de la agresión sobre bienes jurídicamente tutelados y repulsa de dicha agresión. Las presunciones de legítima defensa son juris tantum, es decir, que pueden admitir prueba en contrario. Y por último, la causa de justificación, que es el estado de necesidad. Los elementos de estas son una situación de peligro real, actual o inminente, que ese peligro no haya sido ocasionado intencionalmente por el agente, que la amenaza recaiga sobre cualquier bien jurídicamente tutelado, es decir, propio o ajeno. Un ejemplo es el aborto terapéutico. Otra es la causa de inimputabilidad. Aquellas causas en las que, si bien el hecho es típico y antijurídico, no se encuentra el agente en condiciones de que se pueda atribuir el acto que perpetuó. Un ejemplo, el trastorno mental o inmadurez psicológica. También se encuentran las causas de inculpabilidad, que es la ausencia de la culpabilidad, el error esencial del hecho y la coacción sobre la voluntad. También encontramos el elemento falta de condición objetiva, que con la carencia de estas hace que el delito no se castigue y constituye una especie de antipicidad. Y por último, la excusa absolutoria. Las causas que hacen que un acto típico, antijurídico, imputable a un autor y culpable no se asocie pena alguna por razones de utilidad pública. Esto es todo y espero que te haya quedado claro.